El objeto de esta clase es hablar de la fase de investigación. Como ya yo lo he venido explicando en clases anteriores, el proceso penal venezolano se divide en varias etapas. La primera de ellas es la fase de investigación, también conocida como la fase preliminar. Esta fase es la que se iniciará entonces, por alguno de los modos de proceder que expliqué con anterioridad. Es decir, se iniciará de oficio, se iniciará mediante denuncia o también se podrá iniciar mediante una querella. En la fase de investigación, como su nombre lo indica, es en la que el Ministerio Público, con el auxilio de las autoridades policiales, indagará, investigará la comisión de un determinado hecho punible, precisamente de ese hecho punible del cual ha tenido conocimiento por alguno de las vías, por cualquier vía de las que he mencionado con anterioridad. Es decir, el Ministerio Público averiguará si es verdad que un determinado hecho punible fue realmente cometido, si de verdad fue cometido, así como también averiguará, investigará, indagará quiénes fueron sus autores, quiénes fueron los que participaron en su realización, sea como autores o sea como partícipes en el sentido estricto de la palabra. La importancia que tiene la fase de investigación está en que ella permitirá saber si es necesario o no es necesario que se lleve a cabo un juicio oral y público. Es decir, cuando se averigua si el hecho punible de que tuvo conocimiento el Ministerio Público ocurrió o no de verdad, es decir, cuando se determina si dicho suceso, si dicho hecho, si ese delito fue real o no, se verificó o no se verificó, en caso de que no hubiese sido así, en caso de que realmente no hubiera habido delito, de que no fuera verdad eso de su perpetración, el Estado podrá no seguir adelante. O sea, eso permitirá que no se continúe con un procedimiento, es decir, se evitará realizar un juicio que sería innecesario dado que realmente, de verdad, no se cometió un delito. O sea, el juicio en estos casos no tendría ningún sentido precisamente porque no habría delito sobre el cual el juez tuviera que pronunciarse, tomar una decisión acerca de si el imputado es culpable o no es culpable del mismo. Si fuera el caso de que el hecho se cometió en realidad, la fase de investigación tendría de todas maneras una enorme importancia, ya que en ella podrán recabarse y deberán recabarse los elementos probatorios que sean determinantes de la existencia del delito. Esto independientemente de que su eficacia como prueba, al menos en algunos casos, solo pueda hacerse efectiva en la fase de juicio oral y público. Es decir, algunos de los elementos, de los elementos de prueba, los elementos de convicción que se recaben en la fase de investigación, no tienen inmediatamente el valor de prueba, como ya lo he explicado antes y que voy a insistir sobre ello el día de hoy, sino que será en el juicio oral y público que tendrán una plena eficacia como medios de prueba, como pruebas en las cuales pueda fundamentarse la existencia, la sentencia, es decir, la sentencia sea absolutoria o sea condenatoria. ¿Esto por qué? Por las exigencias de inmediación, publicidad y oralidad que exige el sistema acusatorio. En todo caso, será en la fase de investigación en la que se reunirán las pruebas que podrán fundar, como dije, la sentencia que se dicte para resolver la controversia. Sea una sentencia condenatoria, o sea una sentencia absolutoria, o sea un sobreseimiento. Esto que vengo diciendo es incluso el significado que se le asigna a la fase de investigación en el Código Orgánico Procesal Penal. A esto es precisamente a lo que se refiere el artículo 262 de dicho código, en el cual se señala que la fase de investigación o preparatoria tendrá como objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad
y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. La fase de investigación no es propiamente una fase judicial. Esto en el sentido de que el juez de control no es su protagonista, sino que lo será, o sea, quien se tendrá el rol principal en esta fase será el Ministerio Público. En efecto, como ya lo he venido diciendo, en un procedimiento penal de naturaleza acusatoria, los jueces no investigan ni acusan, sino que solamente se limitan a decidir entre las pretensiones de la acusación ejercida por el Ministerio Público y en algunos casos por los particulares, cuando se han querellado, cuando son acusadores privados, y la otra, bueno, el otro grupo de pretensiones son los de la defensa del imputado. O sea, el juez tiene que decidir entre la pretensión que tiene el Ministerio Público y la víctima, si se ha constituido como acusadora, y también la pretensión que tiene la defensa en tutela, en protección de la libertad del imputado. Siendo de esta forma, es decir, siendo el Ministerio Público quien investiga y quien acusa, la fase de investigación ha de quedar a su cargo, quedando la actuación judicial como una medida de control del respeto de los derechos y garantías constitucionales durante esta fase investigativa, evitando que en la misma se produzcan injerencias en derechos fundamentales que sean arbitrarias, y por esa razón es que el Poder Judicial, que los jueces ejercerían una labor de control, tendrían que cumplir una labor de control. La regla en estos casos será la de que cualquier injerencia en derechos constitucionales, en los derechos constitucionales del imputado, deberá ser autorizada por el juez de control, es decir, deberá ser autorizada por el órgano judicial respectivo, es decir, en nuestro caso, repito, el juez de control. Pero si bien, y esto es importante también tenerlo en cuenta, pero si bien el Ministerio Público no es un juez instructor en el proceso penal, no tiene pues la condición de ser un juez, ha de comportarse como si fuera, al menos durante esta fase preparatoria, en lo que respecta por lo menos a su imparcialidad. Es decir, el Ministerio Público debe ser imparcial en esta fase preparatoria. No significa que no deba hacerlo también en las otras fases. Lo que pasa es que quizás aquí es donde se va a ver más claramente, es decir, que su labor, es decir, donde se va a exigir de una manera más clara que su labor ha de ser objetiva, imparcial, porque en estos momentos, en este caso, en esta fase, el fiscal todavía no estaría convencido, no tendría elementos que le permitieran decir o afirmar que el imputado es responsable. O sea, él podría sospechar, podría tener una sospecha al respecto, pero no tendría la convicción, la seguridad, la certeza de que el imputado fue autor o partícipe del delito, cosa que sí debería tenerla ya en la fase intermedia, porque ya habría introducido la acusación, así como también en la fase de juicio. O sea, en la fase de investigación, si bien puede tener una sospecha que le permitiría sustentar la imputación, o sea, imputarle a la persona, imputarle a un ciudadano la comisión del hecho punible, es decir, como la investigación tiene que llevarse a cabo, es decir, esa sospecha podría revertirse, es decir, podría ser que en definitiva el Ministerio Público no se convenza de que el imputado es el que cometió el delito, es el autor o es un partícipe en el delito, y al final, bueno, no lo acuse. Por esa razón es que es importante que sea imparcial durante esta fase del Ministerio Público. Es decir, sea imparcial ¿en qué sentido? Sea imparcial en el sentido de que no tenga
no se convierta la fase de investigación en una especie de cacería de brujas y que el Ministerio Público ya dé por sentado desde el inicio la responsabilidad del imputado, como si fuese ya de una vez un querellante o un acusador que actúa en su contra, que actúa en contra del imputado, sino que él tiene que tener una visión pues más amplia, y por esa razón es que en el código se señala que durante esta fase él podrá, él no solamente deberá indagar aquello que pueda servir de fundamento para, para, para establecer la responsabilidad del imputado, sino que también está en el deber de indagar aquello que pudiera favorecerlo, que pudiera conducir a una sentencia absolutoria. Es decir, que la investigación no se va solamente, no debería irse solo por el camino de demostrar que el imputado es responsable del delito, sino que también el fiscal deberá tomar en consideración las observaciones que haga la defensa, las diligencias que le solicite la defensa que practique, bueno, a los fines de demostrar, de comprobar que el imputado no fue responsable del hecho y de esa manera revertir la sospecha que habría servido de base o de fundamento de la imputación, del acto de imputación que llevó a cabo contra el ciudadano. Esto que estoy diciendo está contemplado en el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual sería de una manera u otra pues como una reiteración del sentido que le otorga la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público a la actuación del propio Ministerio Público en el proceso penal. De acuerdo con el dispositivo que he señalado, de acuerdo con el artículo 263, el Ministerio Público estará obligado a hacer constar no solo los elementos de convicción que permitiesen fundar la acusación fiscal, sino también aquellos que permitirían eximir de responsabilidad al imputado. Esto demuestra, bueno, que debe ser imparcial, que debe ser objetivo durante la fase de investigación el Ministerio Público. O sea, en consecuencia, la investigación no puede ser vista, como dije hace un momento, como una especie de cacería, de caza de brujas en contra del imputado, sino que el deber ser será que el Ministerio Público, como órgano de la persecución penal, investigue si fue o no fue cometido un delito de forma completamente objetiva, de forma imparcial, por lo que en la búsqueda de los elementos de convicción no solo deberá tener en cuenta lo que permita demostrar la culpabilidad del imputado, sino también lo que podría eximirlo de responsabilidad. O sea, hay que tener en consideración que cuando el proceso penal se inicia, como dije, el Ministerio Público podría no tener ninguna información respecto de quién fue culpable del hecho, de quién podría ser el responsable, por lo que más bien debería averiguar si debe, es decir, quién fue que lo realizó, y debe hacerlo pues, de la forma más objetiva, evidentemente. Y si fuera el caso de que ya hubiese un imputado, es decir, de que ya hubiera un acto de imputación contra una persona, bueno, como dije anteriormente, o sea, esa imputación, mira, pues, pudiera revertirse. O sea, debemos recordar, bueno, que el fundamento de la imputación es apenas una sospecha, la cual tiene que convertirse en mucho más si el fiscal pretende acusar al imputado. O sea, el fiscal tiene que llegar a convencerse, de acuerdo, con base en los resultados de la investigación, él debe llegar a convencerse de que el imputado es culpable, que el imputado fue autor o el partícipe del hecho. Y bueno, y si no es así, el Ministerio Público pues debería solicitar el sobreseimiento del imputado. Por esa razón el Ministerio Público no puede tener una especie de gringolas que no le permitan ver hacia otros lados y pensar, no, es que yo tengo que, a como dé lugar, demostrar la culpabilidad y hacer responsable a esta persona. No necesariamente es así. Precisamente por ese motivo, el propio Código Orgánico Procesal Penal le impone el deber no solamente de averiguar, de investigar aquello que pueda perjudicar y que pueda fundamentar la acusación, que pueda perjudicar al imputado en el sentido que fundamente
la acusación fiscal, sino también aquello que permitiría pues decretar un sobreseimiento. Oye, el caso concreto, por ejemplo, porque hubo una causa de justificación, porque la persona actuó con una causa de inculpabilidad, etcétera, etcétera, una excusa absolutoria, etcétera, etcétera. El fiscal tiene que tener una mentalidad abierta tanto para favorecer como para fundamentar su acusación en el caso concreto y solicitar que se le imponga, si fuera el caso, una pena, un castigo determinado al imputado por ser autor o partícipe del hecho punible que se investiga. Con esto quiero decir que el Ministerio Público durante la investigación no tiene que construir su verdad, lo que él cree que hubo, lo que él cree que pasó, sino que lo que debe reconstruir el Ministerio Público es la verdad de lo que pasó, de manera que siempre ha de confiar, es decir, el Ministerio Público siempre ha de confiar siempre ha de contar al menos con la posibilidad de que el imputado no sea responsable del hecho que se está investigando. Si no fuera así, bueno, mira, de nada valdría con esto del derecho a la presunción de inocencia, o sea, de que la presunción de inocencia como derecho, como principio, como garantía fundamental, se erija como una de las máximas o como una de las directrices elementales que surgen del debido proceso. O sea, de nada valdría la presunción de inocencia si el Ministerio Público se construye una verdad y él dice, bueno, mira, yo sigo adelante con mi verdad independientemente de que pueda el imputado tener razón y no ser responsable del hecho o no haber cometido el hecho. O sea, el Ministerio Público siempre deberá entonces estar abierto a realizar las diligencias que permitieran descartar la culpabilidad del imputado. Tampoco es que se deba convertir en una especie de defensor. Es decir, sino que él debe ser un órgano imparcial, debe ser ese órgano imparcial que establece la Constitución y que describe de alguna manera también la ley orgánica del Ministerio Público, a fin de que al final pueda conseguirse una decisión, oye, que sea lo más cercana posible a lo que ocurrió en realidad en el caso concreto. Aunque uno le pide al Ministerio Público imparcialidad, objetividad, lo cierto es que, claro, es que el fiscal del Ministerio Público es un ser humano, por lo que puede tener y tendrá seguramente los defectos que tenemos los seres humanos. Si es por ello muy posible que en la práctica, por lo tanto, no se consiga esa objetividad, esa imparcialidad en la investigación. Pues el Ministerio Público puede ser objeto de suposiciones erradas, puede ser que esté equivocado, puede ser que sienta rabia, puede ser que sienta cierto resquemor hacia el imputado y que no pueda de alguna manera deslastrarse de esos sentimientos, de esas sensaciones. Entonces, claro, eso puede de alguna manera su sentido de imparcialidad, pues de su sentido también de justicia, puede afectarlo de cara pues a la investigación y no hacer esa investigación una investigación objetiva, una investigación imparcial, sino más bien convertirse en una investigación subjetiva dirigida específicamente o exclusivamente a buscar la condena del imputado. Lo que quiero decir es que no es extraño que pueda ocurrir que el Ministerio Público actúe arbitrariamente durante la investigación y que, al contrario de lo que dice la ley, solo pretende establecer durante esta fase, la fase investigativa, aquello que perjudica al imputado, haciendo caso omiso a lo que lo favorezca, a pesar de que la lógica o el propio defensor del imputado le hubiese indicado que tenía que tener en cuenta determinados elementos, los cuales, bueno, es posible que ni siquiera los haya recabado durante la fase investigativa. Ante esta gravísima posibilidad, de todas formas, el imputado podrá seguir confiando, claro, pues en la actuación de su defensor, como también en la del juez de control que conozca de la investigación. Así, aunque el Ministerio Público sea el que realice
pues se dice la actividad probatoria durante esta fase, los tribunales ejercerán durante esta fase, también una función importantísima, porque va a ser la función de garantes del respeto de la Constitución y de las leyes, evitando, teniendo el deber de evitar cualquier abuso por parte del Ministerio Público en esta fase, así como también de parte de la policía. Entre otras cosas, será el juez de control el que deberá autorizar o no cualquier injerencia en los derechos fundamentales del imputado. Es decir, que si se va a averiguar, por ejemplo, en su casa y hay que hacer algún allanamiento, bueno, entonces tiene que ser autorizado por el juez de control, no lo va a tomar, no es una decisión que va a tomar arbitrariamente el Ministerio Público, igual que el se interceptar algunas llamadas, las comunicaciones del imputado, o incluso la detención, la privación de la libertad del imputado. Esa privación de la libertad, si bien la solicita el Ministerio Público, es el juez el que en última instancia, el juez de control, es el único que la puede realmente acordar. Entonces, es decir, a pesar de que sea posible que el Ministerio Público no sea imparcial, no sea objetivo, incluso de que pueda llegar a la arbitrariedad, siempre, bueno, se podrá confiar en el defensor y en las solicitudes que le haga al juez de control, porque el juez de control también será o ha de ser garante de la vigencia de la Constitución, de la vigencia de los principios del Estado de Derecho durante la tramitación del proceso, especialmente durante la fase de investigación. Cualquier injerencia en derechos fundamentales que se produzca en la fase de investigación, que no haya sido autorizada por el juez de control, eso serían nulas de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho con otras palabras, los tribunales de control verificarán siempre en esta fase el cumplimiento y observancia de los derechos y garantías constitucionales. Y a ellos es que los defensores podrán acudir cuando el Ministerio Público abuse de sus funciones o omita cumplir con su función. A esto es lo que se refiere el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, al señalar que los jueces de esta fase del procedimiento les corresponde el deber de controlar el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales, así como de los principios de las garantías previstos en tratados, convenios y acuerdos internacionales, además de los señalados en el propio Código Orgánico Procesal Penal. A esto también, también añade ese dispositivo que los jueces podrán también practicar pruebas anticipadas en esta fase, en la fase de investigación, resolver excepciones y otorgar autorizaciones. Un punto que ha sido bastante discutido sobre la fase de investigación es respecto de la naturaleza de la misma, de la naturaleza jurídica que tiene la fase de investigación. Esto tiene que ver con algo que dije al principio, pero sobre el que no puse mucho énfasis en su desarrollo, que era lo de si esta fase podría decirse que no es propiamente una fase judicial. Esto por encontrarse en manos del Ministerio Público y de la Policía, los cuales no son órganos jurisdiccionales que pudieran tomar decisiones con autoridad de cosa juzgada durante dicha fase. Esto para resolver alguna controversia. Incluso alguien podría decir, como lo diré más adelante, de que en esta fase, en la fase preparatoria, no habría realmente una controversia. Siendo de esta manera, podría decirse que esta fase entonces no sería propiamente parte del proceso penal, ya que en la misma no habría propiamente actividad jurisdiccional, sino más bien que tendría una naturaleza, esto lo han dicho algunos autores, una naturaleza administrativa. Incluso, a favor de esta tesis podría decirse que en esta fase, como dije hace un momento, lo que se haría es solamente indagar, solamente investigar si se cometió o no se cometió un hecho punible. Es decir, que en la misma no habría en realidad un litigio, una controversia que deberá ser resuelta por quienes hacen la investigación. Por ello es que esto no solamente es que no por ello es, entonces justificaría de esta manera, por ello es que estos no solo tendrían que limitarse a recabar los elementos probatorios
que permitirían demostrar la culpabilidad, sino también aquellos que podrían favorecer al imputado, precisamente porque no hay controversia. O sea, más bien la explicación de que el Ministerio Público tuviese que indagar no solamente lo que desfavorezca, sino lo que favorezca al imputado, eso más bien serviría de fundamento para decir, según algunos, o para afirmar, según algunos, de que esta fase sería una fase administrativa, una fase en la cual no habría propiamente una controversia que tuviera que ser resuelta mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. Por este camino, entonces, bueno, terminará sosteniéndose que en esta fase no se cumplirían las condiciones o requisitos, bueno, como vengo diciendo, para hablar propiamente de un proceso jurisdiccional, no solo porque la investigación no la llevaría a cabo un órgano judicial, que es lo que se hacía en el procedimiento de carácter inquisitivo, sino también porque no habría partes en conflicto, ya que el Ministerio Público intervendría de una manera objetiva, de una manera imparcial, limitándose a recabar los elementos de convicción o de interés para la demostración del hecho, sin distinguir en que perjudiquen o favorezcan al imputado. Entonces, siendo de esta manera, pues no habría litigio, no habría actividad jurisdiccional, y esto sería una actividad netamente administrativa. No obstante, bueno, esta tesis de que la fase de investigación es de naturaleza administrativa, por lo que no sería propiamente proceso penal, independientemente de que así lo diga el Código Orgánico, porque el Código Orgánico la considera una fase del proceso, bueno, esta tesis no es la tesis mayoritaria. Es decir, que la posición más bien dominante es la de que considera de que se trata de una fase más del procedimiento y de que, como todas otras, tiene una naturaleza jurisdiccional. No importando para llegar a esta conclusión de que la investigación la tenga que hacer el Ministerio Público con ayuda de la Policía de Investigaciones Penales, y que los jueces no tengan el rol de investigadores durante la misma. A mi manera de ver, la fase preparatoria o de investigación es una fase más del proceso penal, es una fase jurisdiccional, o sea, es una fase que no tiene naturaleza administrativa, sino tiene una naturaleza estrictamente jurisdiccional. Para afirmar esto, bueno, considero que carece de importancia que en esta fase se encuentre en manos del Ministerio Público y de la policía para hacer la investigación. O sea, más bien, para llegar a esta conclusión, no solo parto de lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, que la concibe como una etapa, como dije, una etapa más del proceso penal, sino también de que la fase preparatoria no solamente consiste en la indagación hecha por los órganos de persecución acerca de si existe o no un hecho punible, sino que en ella también se tomarán una serie de decisiones judiciales que serán de importancia de cara al procedimiento, a los resultados finales del procedimiento. Y esas decisiones judiciales, afectarán derechos fundamentales, derechos constitucionales del imputado. De manera que, teniendo en cuenta esto, yo creo que sí puede decirse que existe una controversia entre el Ministerio Público como órgano de persecución penal y la libertad por una parte y el defensor y el del imputado por la otra, es decir, que estaría en controversia por un lado el poder punitivo del Estado con respecto a la libertad del imputado. O sea, yo creo que esa controversia existe desde el propio inicio de la fase de investigación, mucho más cuando ya se ha imputado a una persona de la comisión del hecho punible. Pero algo que habría que destacar también es que no se puede decir que esta fase no es jurisdiccional porque la investigación la haga el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es que, a pesar de ello, de todas maneras, en esta fase interviene siempre un órgano jurisdiccional, y ese órgano jurisdiccional es el que resolverá las controversias que pudieran plantearse en esta fase, en especial respecto de los derechos fundamentales del imputado, de cualquier injerencia que se requiera producirse en los derechos fundamentales del imputado.
O sea, los jueces de control, bueno, como he dicho antes, son los que garantizarán el respeto de los derechos y garantías fundamentales, evitando abusos, evitando arbitrariedades durante la fase de investigación. Ellos son los únicos que están legitimados a autorizar, a ordenar injerencias en los derechos de las personas, en los derechos básicos, en los derechos constitucionales de la persona, como por ejemplo, he dicho antes, la privación de la libertad, allanamientos en el domicilio, intervención de las comunicaciones, etcétera. Desde mi punto de vista, desde el mismo momento en que un ciudadano adquiere la condición de imputado, y esto, bueno, creo que lo he dicho hace un momento, se está entablando ya una controversia entre el poder punitivo del Estado, representado por el Ministerio Público, y el derecho a la libertad del imputado, que está representado o tutelado o protegido por su defensor. Esta controversia se mantendrá durante todo el proceso penal y deberá ser resuelta en mayor o menor medida durante todas las fases del procedimiento, llegando, claro, al máximo grado de controversia y de posibilidad de decisión en la fase de juicio, que es en la que el juez decidirá si absuelve o condena al imputado. En conclusión, opino que la fase de investigación constituye proceso penal y que no tiene carácter administrativo. No importará que esté en manos del Ministerio Público, como he dicho con anterioridad, ni que ya que siempre estará esta fase controlada por un órgano jurisdiccional, que será el juez de control, el cual tendrá la obligación, el deber de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales del imputado durante la tramitación de esta fase, sobre todo su derecho a la dignidad, su derecho a la presunción de inocencia, al ejercicio de la defensa, entre otras cosas. O sea, el debido proceso deberá, en su conjunto, deberá ser objeto de tutela por el juez de control durante la fase de investigación. Es por ello que de acuerdo con la Constitución, deberá estar previsto, es decir, el imputado siempre estará previsto desde los actos iniciales de la investigación por un defensor, por un abogado defensor, porque ese abogado defensor, ese será el garante de la presunción de inocencia y el garante, por lo tanto, del debido proceso. Garante en el sentido de que será, pues como he dicho con anterioridad también al hablar del tema del defensor, será un órgano de la Administración de Justicia establecido única y exclusivamente a favor del imputado. Y si bien el Ministerio Público ha de asumir una actuación imparcial, pero aunque no lo cumpla, pero aunque él tenga una función imparcial, siempre podrá de todas maneras el imputado contar con su defensor, independientemente, repito, que el Ministerio Público tenga o deba tener o deba cumplir con una actuación imparcial. Por eso es que el defensor siempre es necesario, independientemente de que haya un juez y de que haya un Ministerio Público que actúen imparcialmente y que ambos sean, entre comillas, garantes de la Constitución y de las leyes, siempre el imputado ha de contar con su defensor. Es decir, este órgano será fundamental, este órgano de la Administración de Justicia será fundamental, y por eso es la importancia que tiene, no solamente formal, sino sustancialmente en la tramitación del proceso penal. La estructura del proceso penal no puede de ninguna manera concebirse sin la presencia de un defensor, por lo menos del proceso penal de un Estado de Derecho. La estructura. No se puede tramitar un proceso penal sin defensor. ¿Y por qué no se puede? Porque la estructura del proceso penal depende fundamentalmente de la existencia de un defensor. Esto independientemente de que se tenga el mejor o tuviese el mejor de los ministerios públicos, los mejores jueces, imparciales, objetivos, pero siempre se requerirá un defensor para que sea un razonador parcializado, siempre a favor del imputado. Esa es la única manera en que puede realmente hacerse justicia en un Estado de Derecho. Otro aspecto que bien cabe destacar de la fase de investigación es el de los sujetos que participan en ella, así como también la diferencia entre los actos de investigación y las pruebas
a lo cual podría agregar también el señalamiento de algunas diligencias, de las diligencias más importantes en la investigación. O sea, eso también, bueno, que tendrían que ver con lo que llaman el cuerpo del delito y la culpabilidad del imputado. Asimismo, claro, también más adelante les hablaré de lo que llaman la prueba anticipada, como también de la llamada reserva de las actuaciones, y bueno, y terminaremos este tema hablando de la duración o el término de esta fase, de la fase investigativa. En lo que respecta a la diferencia entre actos de investigación y pruebas, bueno, lo importante es tener en cuenta que se trata de cosas distintas. Los actos de investigación no constituyen pruebas, son solo eso, meros actos de investigación, de los cuales el Ministerio Público pudiese extraer elementos de convicción para formular más adelante su acusación. Pero ellos son, o sea, estos elementos solo serán pruebas o únicamente serán pruebas en un sentido amplio, pero en el sentido estricto de la palabra, en el sentido por lo menos que le da el Código Orgánico Procesal Penal, pues no serán pruebas, ya que no habrían sido conocidos todavía por el juez de juicio, es decir, por el juez que ha de conocer sobre el fondo de la controversia, pudiendo absolver o condenar al imputado. Por tanto, desde este punto de vista, solo serán pruebas aquellos elementos de convicción que hubieran sido promovidos y evacuados en el juicio, que fueran sido presentados al tribunal de juicio, al juez de juicio, sometiéndosele por ello a la inmediación, publicidad, contradicción, oralidad, etcétera, que supone la fase de juicio, que supone esta fase del procedimiento penal. Así, por ejemplo, la declaración de una persona como testigo o experto será un simple elemento de convicción cuando se rindiera durante la fase de investigación, quedando la misma registrada en una determinada acta. Pero esa declaración será una prueba cuando se haga oralmente ante el juez de juicio durante la fase de evacuación de pruebas en la audiencia oral y pública. O sea, la sentencia definitiva, lo importante es tener en cuenta que la sentencia definitiva solamente puede fundarse en pruebas, no se puede fundar en elementos de convicción. Es decir, esas diligencias probatorias que se realizan durante la fase de investigación pueden servir de base para fundamentar la acusación. O sea, los elementos de convicción, los datos que puedan surgir de esas diligencias, el fiscal puede tenerlas en cuenta de cara pues, a acusar. Incluso el juez de control las puede también tener en consideración de cara a tomar una decisión, por ejemplo, sobre la libertad del imputado, o tomar una decisión acerca de si admite o no admite la acusación en la audiencia preliminar. Es decir, pero de cara a absolver o condenar al imputado, esos elementos, esos datos que se hayan conseguido durante la investigación, eso no tendrán ninguna importancia, no tendrán ninguna validez, no tendrán ningún valor a menos que se hayan convertido en pruebas, es decir, mediante su presentación en el juicio oral y público, a que el juez de juicio los aprecie, los valore y tome una decisión fundándose en ellos. O sea, los elementos de convicción no pueden fundar la sentencia, solamente las pruebas evacuadas en juicio, presentadas en juicio, son las que pueden servir de fundamento para absolver o condenar, es decir, para dictar una sentencia definitiva, para absolver o condenar al imputado. En lo que respecta a los sujetos que participan en la fase de investigación, bueno, en primer lugar, es claro que tendremos al Ministerio Público, así como, bueno, como a la Policía de Investigaciones Penales, que coayuda con el Ministerio Público en la fase de investigación. Ella va a servir pues de apoyo, ¿no?, en el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. En caso de que el Ministerio Público hubiera imputado un hecho punible a determinado ciudadano, en esta fase, bueno, también participará ese ciudadano, al que, como sabemos, se le llama imputado. Asimismo, también participará su defensor, el cual deberá haber sido designado ante un determinado juez de control. Por tanto, otro sujeto procesal que estará presente
en la fase de investigación, como ya también lo he dicho antes, ¿no? Hablar de su carácter jurisdiccional, de la fase, del carácter jurisdiccional de la fase de investigación. Bueno, ese sujeto también, ese otro sujeto será el juez de control. Por último, en la fase de investigación también podrá participar la víctima del hecho, mucho más en el caso de haberse constituido como querellante en la fase de investigación, en esta fase, caso en el cual, bueno, es decir, la víctima también participará de la investigación, no solamente ella, sino también participará el abogado que la represente por haber introducido la querella, ¿no?, en contra del imputado en representación de la víctima. Bueno, de esta manera hemos terminado esta primera parte de la lección número 14 y queda pendiente para una segunda parte en la cual estudiaremos la prueba anticipada, así como también la reserva de las actuaciones y la duración y el término de la fase de investigación. Entonces, bueno, con esto terminamos esta primera parte y luego, bueno, concluiremos hablando sobre todo el tema de la prueba anticipada, que es una excepción a la regla que he señalado de que las pruebas son las que se presentan en juicio. Bueno, no, a veces la prueba podrá presentarse, podrá por lo menos preconstituirse desde la fase de investigación o de la fase intermedia, para luego ser presentadas en el juicio, pero ya como pruebas, no como simples elementos de convicción. Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante porque esta excepción solo procede en determinados casos, bajo ciertas condiciones, que de no cumplirse, pues entonces la prueba, el elemento de convicción tendrá que presentarse en el juicio de la misma manera que cualquier otro elemento de convicción, sin tener la condición de prueba ya preconstituida o preconfigurada. Pero sobre eso, bueno, vamos a hablar más adelante. Con esto entonces terminamos la primera parte de la lección 14 del programa de Derecho Procesal Penal.